Cordiales saludos. Mientras en la ciudad de Guayaquil la pandemia provocada por el coronavirus hacía efectos letales y morían miles de compatriotas, en Quito se notaba más bien una gestión positiva. Un alcalde que, siendo médico, pues daba instrucciones. Asistía al aeropuerto de Quito para recibir miles de pruebas para el coronavirus. Y en definitiva había una sensación de que existía una autoridad que estaba haciendo bien las cosas. Poco tiempo después, este virus de la corrupción, que es mucho más letal que el del coronavirus, penetra en el municipio de Quito, penetra en las empresas municipales de agua potable y de obras públicas, y también en la alcaldía. Y luego de que la Contraloría General del Estado pues hace una auditoría a varios procesos, se emiten informes con responsabilidades penales. Frente a eso, hemos visto también la presencia del respetable político César Montúfar junto con el concejal Morales para presentar, como en efecto así lo han hecho, en Fiscalía General del Estado una denuncia por delitos graves como los que representan el peculado y la asociación ilícita. Tengo el gusto de charlar con César Montúfar, a quien le doy la más cordial bienvenida, y le consulto cuál es la motivación central y qué es lo que contiene esta denuncia específica presentada en Fiscalía del Estado. Muchas gracias, Patricio, un gusto y un placer poder conversar contigo a los tiempos, también un gusto estar nuevamente en los sets de Telesucesos, y un saludo a todos y espero que se encuentren bien y que sigamos manteniendo las precauciones, las medidas de distanciamiento social, de andar siempre protegidos para evitar el contagio. Mira, yo creo que lastimosamente la corrupción en el país se ha transformado en el modus operandi de los gobiernos, tanto nacional como de los gobiernos autónomos descentralizados. La corrupción ya no es excepcional, es un hecho sistémico, es un hecho que se genera de manera estructural. Ya no estamos hablando de corrupción de casos aislados, de funcionarios públicos que se desvían del camino y toman un sendero, digamos, por el lado ilegal o ilícito. Dejó de ser la excepción para ser la norma. Para ser la regla. Hay un sistema institucionalizado de corrupción que fue además, yo diría, apuntalado y promovido por un sistema legal hacia la impunidad, un paraguas de impunidad legal, todo un aparato legal que el correísmo creó durante 10 años, para que en realidad las estructuras estatales funcionen como aparatos de delincuencia organizada. Y ese es, me parece, el fenómeno estructural que está viviendo el país. Lastimosamente, y ese es el punto ya llegando al municipio de Quito, el municipio de Quito no es una excepción. Y no es una excepción porque no solo han saltado una cantidad de denuncias, uno puede ver que en este periodo de pandemia está el tema de las pruebas COVID, que es un asunto escandaloso en una crisis y en una pandemia como en la que estamos. La misma investigación denunciada por el exalcalde de Sevilla respecto al Hospital Bicentenario, en donde también se ha hablado de que hay un esquema de corrupción, sino también ya en la propia marcha del aparato municipal. Pensemos, por ejemplo, en los gravísimos problemas que tiene MGIRS, la empresa que se encarga de los residuos sólidos, el gravísimo problema sanitario que se puede generar o que se está generando ya en el relleno sanitario del Inga. Las compras de mascarillas en la empresa de agua potable y otros temas que cada día saltan. Tú vas mucho más allá de la denuncia. Exacto. Este es un tema sistémico que penetró en el municipio. Exactamente. Y tiene que ser desmantelado, no con palabras. Aquí no se trata de salir a decir yo sé de esto, yo sé lo de acá y miren por acá. Aquí tiene que actuar la Fiscalía, tienen que actuar las instituciones. Y nosotros hemos tenido, sobre la base de una investigación que inició el concejal Fernando Morales, los documentos, y tenemos los documentos, que nos muestran un esquema organizado de corrupción. Por eso la primera parte de la denuncia es delincuencia organizada. Delincuencia organizada porque lo que se ve es que hay un esquema planificado
un esquema planificado para, a través de las empresas de agua potable y de obras públicas, hacer una triangulación de contratos para beneficiar a personas allegadas al Una alcalde. tercerización interesada de los contratos mediante una triangulación donde estaría sin duda en la cabeza de todo este andamiaje montado el propio alcalde Yunda. Ese es lo que nos muestra la evidencia que nosotros tenemos. Y entonces aquí tenemos un esquema de corrupción que se aprovecha del marco legal creado por el correísmo a partir de esta figura del régimen especial establecido por la Ley de Contratación Pública, para que entonces una empresa municipal sin concurso público se alíe, digamos, a una empresa pública que en realidad crea un consorcio y de esa manera le pasan los contratos a esta empresa vinculada al alcalde. Lo más grave es que esa tercerización de esos contratos que se hace con este sistema establecido por el Correato, se lo hace sin necesidad de ningún tipo de esquema que establezca un concurso público, sino a dedo. Es que de eso se trata de evadir los concursos públicos, se trata de evadir los otros procedimientos que exige la Ley de Contratación Pública cuando quiere contratar con privados, y más bien se opta por esta vía para trasladarle casi de manera automática a una empresa GEINCO que está vinculada por relaciones de amistad, por relaciones de negocios con el alcalde Yunda. ¿Tú tienes nombres tal vez de esta estructura criminal que se ha montado? Bueno, nosotros hemos hecho una denuncia muy clara. Con nombres. En primer lugar, al alcalde de la ciudad, ¿Ya? Jorge Yunda. Segundo, a los gerentes de las empresas municipales de agua potable y de obras públicas. ¿Recuerdas los nombres? El señor Andrade, Uriarte y Rosales. Al representante legal del consorcio, que es además el representante legal de la empresa Minosolución, y al señor Gerardo Espinel, que es el representante legal de la empresa GEINCO, que es la que resulta ser la beneficiada de todo esto. Entonces, aquí el tema es cómo así el alcalde es parte de esta estructura de corrupción, y él ha dicho que él no tiene nada que ver, que él no conocía, que no sabía. Y aquí al mejor estilo correísta. Al mejor estilo no le conozco, no sé, son los gerentes los que tomaron independientemente las decisiones, cuando sabemos que el principal responsable del manejo administrativo es el alcalde. Así es, y aquí yo creo que el tema es muy sencillo, porque él me ha emplazado a decir que tenemos que demostrar esto, y yo le digo sí, y ahí está la documentación. Y lo que él tiene que demostrar es 4 cosas, son muy sencillas. ¿Cuáles son? La primera, que él no tenía control sobre los directorios. Y creo que eso es evidente que sí los tenía, porque al menos de las 5 personas, 3, si estamos excluyendo a los concejales, y digamos 3 en cada uno de esos directorios, es él como alcalde, y 2 que son secretarios de la administración municipal designados por él. Entonces, él tiene, primero, control sobre los directorios. Segundo, él fue el que nombró directa o indirectamente a los gerentes, porque la ley establece que los gerentes de las empresas se nombran sobre la base de una terna que envía el alcalde. Entonces el alcalde envía una terna que designa el gerente, que el directorio designe, estamos hablando de un directorio controlado por el alcalde. Eso es lo primero. Entonces, ahí él no puede... En definitiva, no hay cómo evadir responsabilidad. Si es que él no presidió esas sesiones, tiene un representante en esas sesiones. Entonces el representante tiene que haberle informado. Entonces él no puede no haber conocido, en primer lugar. Segundo lugar, tiene que demostrar que no hubo esta triangulación. O sea, tendría que decir que los contratos, que los documentos, que los hemos recabado de las propias empresas municipales son falsos. Es decir, que no hubo esta triangulación de pasar por este consorcio presidido, digamos, de Minosolución y las cuadras hacia GEINCO. Es decir, que los contratos no existen y los contratos son falsos. Eso es imposible. Tercero, tiene que demostrar que no tiene relación ni de amistad, ni no ha tenido relación ni de amistad, ni relaciones de negocios con el señor GEINCO. Tiene que determinar que él no es el alcalde de Quito. Tema que es improbable. Tiene que decir... Él es el responsable. Las 3 cosas que estamos nosotros afirmando son falsas. César, ¿tú has hecho un estudio en relación al informe de la Contraloría? No he hecho un estudio. La Contraloría General del Estado establece un informe con indicios de responsabilidad penal. El organismo establece con claridad que las irregularidades que se dan precisamente por lo que tú señalas, porque se facilita un mecanismo donde la EMOP invita directamente
a una compañía inmobiliaria y comercializadora Himnosolución para que presente su oferta. Sin embargo, la misma fue presentada por una persona jurídica diferente, Consorcio Repavimentación de Quito, conformado por la mencionada Himnosolución y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en porcentajes X y Y. Las irregularidades indican que los pliegos se ajustaron a las características de la compañía finalmente adjudicada. Es decir, ajustaron las necesidades de la empresa de propiedad de un amigacho del alcalde para darle a dedo el contrato. Todo esto y mucho más, la Contraloría General del Estado determina precisamente los indicios gravísimos de responsabilidad penal. Si tú unes el estudio que ha hecho el concejal Morales y tú a lo que la Contraloría General del Estado ya establece, prácticamente la prueba está absolutamente construida. Está absolutamente construida, por eso es que el alcalde lo que tiene es que demostrar o desmentir diciendo que estos contratos son falsos, que no han existido. Y ahora además con el informe especial, el examen especial de Contraloría, está totalmente demostrado lo que nosotros estamos diciendo. Pero el informe de Contraloría es anterior a tu denuncia. Lo que sucede es que este informe fue difundido la víspera de que nosotros presentamos la denuncia, fue difundida por Teleamazonas el día domingo en la noche, y nosotros presentamos la denuncia el sábado. Yo tengo el la lunes de la mañana. certeza de que los ciudadanos y tú, como parte de este engranaje social, tenemos la obligación primaria de, si conocemos de algún ilícito, presentar una denuncia al margen del tiempo. Porque mucha gente dice, ¿no será que estamos en un espacio preelectoral y César Montúfar, político como es, tiene intereses? Pues que los tenga. El tema medular es luchar contra la corrupción. Y el tema medular me parece que es pasar de las palabras a los hechos, como tú acabas de decir. Yo creo que el Ecuador está en este momento desbordado por este tsunami de corrupción. Y si solamente estamos ante denuncias en la que una se sobrepone a la otra, una tapa a la otra, y no hay salida, entonces no encontramos el camino, un camino que es importante en dos sentidos. El primero, que se determinen responsabilidades, y aquí en este caso el alcalde Yunda tiene que asumir su responsabilidad. Y segundo, que haya reparación económica. Fíjate que nosotros... Oportuna reparación. Económica y reparación moral. Y voy primero a lo económico y después me voy a ir a lo moral. Fíjate que en este contrato, que es de 51, esos dos contratos que suman 51, 52 millones de dólares, podría haberse dado un perjuicio para las dos empresas cercano al 20%. Estaríamos hablando, eso hay que determinar, se tendría que determinar, pero de lo que nosotros hemos calculado, aproximadamente 10 millones de dólares. De 50, 10 millones de dólares, es decir, 20%. Imaginémonos, en todo el presupuesto, toda la contratación que realiza el municipio. ¿Cuál es el presupuesto de obra? Exactamente. Entonces, tiene que haber reparación económica. Y segundo, tiene que haber una reparación moral. Porque aquí en realidad, fíjate algo que a mí personalmente me duele como quiteño. Y cuando hablo de quiteños me refiero a quienes nacimos en Quito y a quienes hemos venido a vivir a Quito. Y somos parte de la ciudad. Fíjate, la empresa de agua potable, por ejemplo, era una empresa modelo. Era una empresa reputada nacional e internacionalmente, que había creado un tejido social con contratistas, con ingenieros, con empresas constructoras quiteñas, ecuatorianas, del más alto nivel, que siempre se manejó sobre estándares técnicos y sobre una base de honestidad. Eso es ese patrimonio reconocida moral. Internacionalmente. Era sujeto de crédito a nivel internacional. Exacto. La única empresa municipal que era sujeto de crédito internacional. Ese tejido social es el que se rompe. Se rompe apenas en un año y medio, un año menos y un año, 2 meses de gestión del alcalde Yunda. Entonces, esa reparación moral también tiene que darse. No puede ser posible que en una ciudad como Quito, que es capital del Ecuador, ocurra un hecho de corrupción y el alcalde diga, yo no tengo nada que ver, y sigo con los chistes, sigo con el show. Es muy grave. Eso no se puede permitir. No se va a permitir, no se va a tolerar, no lo vamos a dejar pasar. Quito no puede tener un alcalde con grillete. Eso es imposible, eso es inviable. Nos duele Quito. En el caso particular, fui concejal de Quito en 2 oportunidades, en las alcaldías de Álvaro Pérez y en la alcaldía de Rodrigo Paz Delgado. Nunca se dio un hecho de corrupción que enlute a la ciudad. Pero ahora es quizá la norma
No hay, lamentablemente, ninguna posibilidad de lo que yo advierto y de los documentos que he tenido la posibilidad como abogado de estudiarlos, no veo la posibilidad de que excluya la responsabilidad del alcalde de Quito. Además, de acuerdo al COTAD, hay una separación de funciones que tú la conoces, César. Una separación de responsabilidades. El ejecutivo a cargo del alcalde de la ciudad, en la parte administrativa, no puede sacar el bulto. En la parte de fiscalización y de legislación está el cuerpo edilicio, el Consejo Metropolitano. Y hay un tercer nivel que tiene que ver con la participación ciudadana. Yo me pregunto, ¿el alcalde Yunda ha presentado un informe de actividades a la ciudad? ¿No será hora de provocar una reunión de la Asamblea de Quito para exigir la rendición de cuenta? ¿No será hora de exigir también al gobierno metropolitano, esto es, al Consejo Municipal, que en ejercicio de la facultad fiscalizadora que tiene, pues establezca responsabilidades? Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quiero agregar un elemento que es aún más grave, que es la crisis sanitaria que vive Quito en este momento. En este momento, y tú hiciste alusión a aquello al inicio del programa, Quito está ya en un momento, en una situación en que el sistema hospitalario está, no quisiera utilizar la palabra colapso, pero está al borde del colapso, lo digamos. Está al borde de la saturación. Sí. Por lo tanto, necesitamos en este momento un municipio y una alcaldía y un alcalde que esté totalmente concentrado en esto. Totalmente concentrado. Pero tú lo estás desconcentrando. No, yo no lo estoy desconcentrando. Él tiene una opción y esa opción es la que le exijo que tome. Tú estás pidiendo que que pida él licencia. pida una licencia. No la va a pedir, César. Él debe pedir una licencia por su propia dignidad y por la dignidad de la ciudad. Eso lo hace la gente que tiene delicadeza. Eso lo hace la gente con responsabilidad. Pero él más bien va a la fiscalía con un carnaval establecido con gente sin las seguridades necesarias, poniendo en riesgo a esa pobre gente. Yo le pido al alcalde Yunda que asuma con dignidad el cargo que el pueblo quiteño le dio en las urnas. Estás pidiendo mucho. Le pido que asuma con dignidad ese cargo que con orgullo debe ostentar. Pida licencia, se concentre en demostrar su inocencia, se concentre en demostrar que todos estos documentos que hemos presentado y que tú has exhibido ahora son falsos, ¿no es cierto? Para que no tengamos el escenario que tú acabas de mencionar. Un alcalde de Quito con grillete. Imposible. Es imposible. No lo vamos a tolerar, nos vamos a rebelar por ante encima del coronavirus, por encima de todo. No lo vamos a permitir. Un alcalde de Quito es algo inconcebible para la dignidad de esta ciudad, para la dignidad de los quiteños. A través de redes me han dicho, cuando yo puse exactamente ese, que no lo vamos a permitir, pues me decían, ¿y cómo permitimos una prefecta de Pichincha con grillete? Bueno, yo creo que hay cosas que no pueden normalizarse. Sería para otro programa. Y que no pueden normalizarse, que no pueden aparecer como normal. Pero entonces aquí hay un tema. En este momento hay una crisis sanitaria muy grande. Hay una crisis sanitaria que y eso lo puedo sostener y podemos conversar sobre eso, es en gran medida responsabilidad del desgobierno de Jorge Yunda como alcalde. Recuérdanos cuántas pruebas para COVID fueron anunciadas, al menos desde el municipio, y cuántas han sido efectivamente usadas. Bueno, se importaron 100.000, se anunció la importación de 100.000 más y me parece que son 3.000, 3.500. 4.000 las que sean. Las que sean un 4%. Fíjate la mentalidad detrás de eso. Yunda estaba muy preocupado del contrato y de ir al aeropuerto a recibir las pruebas para tomarse las fotos. Estaba muy preocupado de salir a las calles a hacer él mismo como médico la prueba. Pero nunca estuvo preocupado en hacer un plan para que esas pruebas puedan ejecutarse, puedan tomarse y Quito pueda tener un claro perfil epidemiológico. Es tan doloroso reconocer que este señor comunicador social estuvo siempre acostumbrado al show y ha seguido con el show. Y te doy otro ejemplo que es quizás más grave. Yo tuve oportunidad, porque por evidente estoy interesado en los temas de la ciudad, de escuchar la comparecencia del ministro de Salud una semana antes de que pasemos de semáforo rojo o amarillo ante el Consejo Metropolitano. El ministro de Salud ahí dijo dos cosas. La una, que es terriblemente grave, dijo que cuando el alcalde le llevó a conocer el Hospital Bicentenario, le dijo, esto no vamos a necesitar porque es para enfermos leves.
Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que el municipio de Quito gasta 7.5 millones de dólares en plena crisis sanitaria cuando esto no ha sido necesario según quién es el rector de la crisis sanitaria? ¿Qué más dijo el ministro? Pero mira lo grave, ¿qué significa esto? Que estos 7.5 millones de dólares se gastaron porque se tenían que gastar, no porque estuvieran ajustados a una estrategia nacional, perdón, una estrategia de la ciudad para combatir el coronavirus, porque en realidad no se necesita camas para enfermos leves, o más bien, lo que más se necesita es unidades de cuidados intensivos. Sin duda, con respiradores y todo. Entonces, fíjate que en realidad entonces uno ve que la mente del alcalde estaba en otra cosa, en los contratos, en el show mediático, en las fotos, no en tomar las medidas que se tenía que tomar para que Quito no viva la situación que está viviendo en este momento. Tenemos tres salidas, yo no veo otra. La primera, la que tú planteas, que Yunda pues pida una licencia y actúe con dignidad, tema que no lo veo de ninguna manera factible. La segunda, la que el Consejo Metropolitano de la ciudad, en base a lo que le franquea la propia ley, establezca un camino para la destitución del alcalde Yunda. Y la tercera posibilidad, la que la ley determine su culpabilidad y algo que no lo vamos a tolerar, alcalde con grillete. Tú insistes en la posibilidad de que él pida una licencia. Bueno, yo insisto en la posibilidad de que él pida una licencia, pero en este momento como denunciante lo que me corresponde es demostrar su culpabilidad y que él responda ante la justicia frente a eso. En los documentos que tú has tenido que estudiar para presentar una denuncia responsable, porque además tú te corres un riesgo. Sí, por supuesto. Te corres un riesgo. En el orden de denunciante te corres un riesgo. Tú tienes en tu radar el nombre de un señor Cristian Hernández Yunda, ¿y cuál es la relación con el alcalde? ¿Cuál es el alcalde? Es la pregunta ahí. ¿Quién es el alcalde? ¿Si Jorge Hernández Yunda o Jorge? O Cristian Hernández Yunda. Cristian o Jorge Yunda. ¡Ah, caramba! Porque en realidad, de lo que se menciona, y eso me parece que es uno de los temas centrales de esta investigación. Estamos topando la parte medular. De esta investigación y de la investigación que tienen las investigaciones que tienen que sobrevenir a futuro para determinar la magnitud de esta estructura delincuencial. En la estructura delincuencial, ¿dónde está este señor? Posiblemente está en la cúpula. No, en la cúpula está Yunda, sin duda. Bueno, en la parte formal. Habría que determinar. Yo creo que estamos en una relación quizá muy parecida a la de Jorge Glass y Rafael Correa. Entonces, Cristian Hernández Yunda es el Jorge Glass. Eso habría que determinar. Pero lo fundamental en este momento es que esta denuncia que nosotros hemos hecho... ¿Y el nombre de Gerardo Espinel, a dónde te conduce? Bueno, me conduce a una trama de corrupción que se ha generado en el Ecuador en los últimos 40 años. Que estuvo muy vinculada también al correísmo, que tiene relación con gravísimas denuncias en el municipio de Esmeraldas, también en contratos con Petroecuador. Es decir, aquí estamos hablando de estructuras consolidadas de corrupción, estructuras delincuenciales consolidadas. ¿Tú crees que el alcalde Yunda pertenece todavía a ese esquema del correato y hace parte de él? O sea, basta ver la sesión de consejo del día martes. ¿Qué pasó? En que el bloque correísta fue la base de apoyo. Cerraron en espíritu de cuerpo su apoyo al alcalde Yunda, es parte del correísmo. Mira, voy a hacer aquí un comentario estrictamente político. La matriz política de Jorge Yunda es Rafael Correa y el correato. Y lo que él ha hecho en el municipio de Quito es una reproducción de lo que Correa hizo a nivel nacional. Por eso es la acusación o la denuncia por delincuencia organizada. El correísmo fue un esquema de delincuencia organizada nacional. Jorge Yunda, con Cristian Hernández y otras personas, habrían construido en el municipio de Quito una estructura de delincuencia organizada a nivel municipal. Esa es la gravedad del tema. Esa es la gravedad del tema. Por eso es que no podemos guardar silencio. Tú adviertes que Yunda y todo este aparato tiene que ver con una especie de caballo de Troya del correato en Quito. No sé, porque mira, yo creo que el problema de Yunda como el problema de Correa ya no es político. Es judicial y delincuencial. Esa es la naturaleza del problema. Interesante. Nosotros a veces, y yo soy político, tendemos a veces a pensar que estamos ante un fenómeno político. Y me parece que, por ejemplo, esto de hablar sobre revocatoria del mandato, yo puedo entender las buenas intenciones que están detrás de eso, pero no me parece que es lo adecuado.
Porque no es un problema político. Yo no lo tomé en cuenta, yo hablé de 3 alternativas, porque y no está esa. es que la destitución considero yo que es la más viable. Sí, pero digamos, no estamos hablando de un tema político, porque ese es un tema ese es un error que yo me hago una autocrítica que cometimos durante el correísmo, tratarlo como un fenómeno político. Es un tema de delincuencia común. No común, porque los delincuentes comunes roban por necesidad y posiblemente y no planifican sus acciones. Esto es delincuencia organizada estatal, que es un fenómeno mucho más complejo, porque implica que organizaciones delincuenciales se toman la cúpula del Estado y utilizan la cúpula del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel local, para cometer sus ilícitos. César, aquí hay un problema realmente delicado. El Ecuador afronta varias pandemias, la de salud pública sin duda, la pandemia económica que es tremendamente grave, con una pérdida de trabajo y empleo y una extensión de la pobreza, y la pandemia de la corrupción. Esto nos podría estar llevando a un estallido social de impredecibles consecuencias. Pero ¿a quién beneficia finalmente posible estallido social? Sin duda, al verdugo fundamental que es Correa y que busca mediante una desestabilización institucional el reparar para sí la impunidad e incluso tratar de regresar como El Salvador. ¿Qué piensas al respecto? Yo tengo una perspectiva diferente. ¿Cuál es la tuya? A mí me parece que el luchar contra la corrupción implica desmantelar el esquema de delincuencia organizada que armó el correísmo durante 10 años. Y que por lo tanto, el avanzar en esa línea lo va a debilitar porque lo debilita en su puntal, que es la impunidad. El correísmo existió por una doble impunidad judicial y una impunidad política. Y creo que en la medida en que se desmantele la estructura de delincuencia organizada, el correísmo igualmente va a caer, a colapsar. Yo diría, la mayor responsabilidad que tiene Lenín Moreno frente al país, y que me parece que no va a haber perdón de la historia frente a esa irresponsabilidad, es el pensar que este sistema puede ser curado con paños de agua tibia, que puede ser que la lucha anticorrupción es perseguir 3 o 4 grandes casos que son grandes, que aparecen en la escena pública porque son escándalos mediáticos. Y tampoco se puede perseguirla cuando está rodeado de los mismos. Exactamente, ni siquiera estoy entrando en ese ámbito, pero el punto aquí es que si es que tú no topas la estructura delincuencial que armó el correísmo, tanto a nivel legal como a nivel, digamos, del cuerpo, del personal político que opera, sencillamente lo que estás haciendo es reproduciendo el mismo sistema. Por eso es que es fundamental entender que no vamos a salir de esto si no se desestructura este esquema de delincuencia organizada que está fundamentado en 5 pilares legales, si me permites un poco desarrollar esto. El Código Integral Penal, la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, la ley de empresas públicas, que vemos en el caso de GEINCO y de las empresas de agua potable y obras públicas, cómo funciona, el Código Orgánico Monetario y Financiero y las leyes de la Contraloría y de la Procuraduría. Yo tengo la certeza de que solamente desmontando todo este andamiaje de arquitectura legal generado por el Correato a través de la Asamblea Constituyente de Montecristi, podremos reparar las bases de sustentación de una verdadera democracia. Ha sido un honor contar en este día con César Montúfar. Te agradezco, Patricio. Muchas gracias. Gracias, Patricio.